Muy buenas a todos YouTube, espero que se encuentren de lo mejor. Mi nombre es Spillenburg, como ya saben, y sean todos bienvenidos a la crítica de la película de Coco. Y bueno, sin más que decir, aparte de que tomen sus palomitas y soda, comencemos con este video. Coco, una película producida por Pixar y distribuida por Walt Disney, nos habla sobre la festividad del Día de Muertos. Y sí, entiendo que por el tráiler y algunas partes de la historia puedes pensar que es una burda copia del libro de la vida. Y tranquilo, yo pensé lo mismo totalmente. Sin embargo, la historia, si bien tiene algunos aspectos parecidos, sí es diferente en muchos aspectos. Así que hablemos de los personajes. Miguel, un chico que quiere tocar y cantar, pero sus familiares no le dejan, debido a que su tatarabuelo dejó a su esposa por la música. El nombre de esa película proviene de la abuelita de Miguel, cuyo nombre es Coco. Y se preguntarán, ¿qué tiene de relevante la abuelita en esto? Bueno, no les haré spoiler, pero si quieren eso, hay un video sobre la película en menos de un minuto. Ernesto de la Cruz es el personaje que hace que Miguel busque convertirse en un músico. Héctor es un joven que Miguel encuentra, el cual ayuda a buscar a Ernesto para que él pueda regresar a la Tierra y ponga su foto y él pueda ver a su familia. Ahora bien, los personajes sin duda jugaron un buen papel y tuvieron un buen desarrollo. Todos estos tienen momentos de alegría y tristeza cuando se deben. Cada uno de estos desarrolla su parte de la historia muy bien. No hay personajes planos como tal, así que la participación con su desarrollo está bien. Ahora pasemos a la historia. La historia nos lleva a Miguel a la Tierra de los Muertos, donde él tiene que volver a casa antes del amanecer o se quedará allí hecho calaca. Sin duda alguna, la historia, como ya dije, se nos puede hacer muy similar al libro de la vida. Sin embargo, muchos de los componentes que había en el libro de la vida eran sobre todo españoles. Quiero decir, las corridas de toros no son algo mexicano. Y sí, puede que el libro de la vida se excuse debido a que la historia sucede después de la revolución, pero aún así, se pierde mucho la esencia y el hecho de tratar la historia hace años, a comparación de Coco, que trata la historia en el presente. Sí, yo creí que la película se desenvolvía en los años 60, 50 por la pantalla de dinosaurio que tenía Miguel. Pero cuando veo piñatas de Toy Story y unas chanclas de Cars, ya no digo lo mismo. Está bien, disculpen por eso. Sin embargo, esta última cosa hace destacar a la película por un motivo muy grande. Aquí sí hubo investigación de campo. ¿A qué me refiero? La película envuelve a México como es México. Punto, es eso. Un lugar donde no todos son blanquitos o tienen dinero, sencillamente que todo se ve como un desierto. Y claro, que los mismos estudios se dieron cuenta que en México la mercancía pirata existe y mucho. Pero claro, esto no es algo malo para ellos, pues mientras más de esto exista, más publicidad para sus productos hay y las posibilidades de venta aumentan. Muchos seguro se quejaron de que México es solo un pueblito feo y así, y es que la realidad es que es así. Como dije, la mayor parte de México no es una ciudad como si fuera a comparación de Estados Unidos, donde en cada pueblito tienes un McDonald's o Burger King. Así que la vista de México, desde sus lugares hasta las personas, están muy bien representadas. De igual forma, la festividad del Día de Muertos es explicada de una forma más completa y perfecta a comparación del libro de la vida, en la cual se habla de esto, pero de una forma más resumida y rápida. Y bueno, la fórmula de Pixar está presente como en todas sus películas. Si has visto Monsters Inc., Toy Story o Inside Out, sabes cómo puede acabar esta película. Y no me refiero a que solo te hará llorar más de una vez o te hará sentir un gran sentimiento, sino que en verdad te imaginarás los hilos de la historia y demás. Pero esto no es algo que daña la historia, pues cada parte está bien desarrollada para que la puedas disfrutar. Ahora pasemos al apartado visual. Bueno, es Pixar y como sabemos, mientras más presupuesto porte una película, sus gráficos serán mucho mayores. Pero vaya que Pixar hizo un trabajo fenomenal. Sus paletas de colores son muy buenas. Cada aspecto, el cabello de los personajes, sus arrugas, caras. Vaya, ves esta película y realmente sabes que estás viendo a México y no un mal estereotipo. Así que Pixar aquí lo hizo sensacional. Ahora bien, la banda sonora y música siempre juega un papel importante con las películas de Disney. Sin embargo, esta película no es completamente de Disney, aunque Disney sea el dueño. A pesar de ello, las canciones que estuvieron aquí estuvieron excelentes. Yo soy una persona que no es que odio la música mexicana, pero sencillamente no es de mi agrado.
Pero vaya, aquí sí que hubo una demostración de que la música mexicana puede ser y fue muy buena. Esto debido a que varias canciones sonaron cual si la época dorada de México fuese. Así que aquí Pixar hizo de nuevo algo fenomenal, digno de recordar por muchos. Y claro, el encargado de la banda sonora, Michael Giacchino, vuelve a hacer un trabajo fenomenal, poniendo entre nosotros una banda que nos hace estar en el ambiente. Ahora bien, para concluir diré la calificación para esta película, y esa es 9 de 10. Sin duda Pixar hizo un trabajo fenomenal, investigó todo e hizo que nos hiciera recordar nuestras costumbres y les enseñó a otros la costumbre tan bien que seguro pudieron ser parte de nuestras celebraciones por un momento. A comparación del libro de la vida, a ellos les faltó un poco más de exploración de campo y algo de desarrollo de personajes. Ambas películas son buenas, pero el libro de la vida tiene fácil un 7 de 10 debido a estos factores. Su desarrollo de personajes no fue tan bueno, ni su historia destacó mucho. Su banda sonora pudo ser mejor, esto debido a que varias canciones eran muy populares y no eran algo que aportaban mucho a la cultura mexicana. Mala la película no es, en lo absoluto. Yo disfruté mucho de dicha película, pero como crítico debo decir las cosas como son. Y bueno chicos, espero que si no han visto la película de Coco se animen a verla, pues sin duda es una experiencia que como mexicano no puedes perderte. Y claro, como persona de fuera también, pues entenderás y verás mejor esta cultura tan hermosa. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós.